¿Qué tal? ¿Cómo están? Reciban un cordial saludo a la distancia. Y en esta oportunidad vamos a ver el tema número uno que titula La crónica como proceso cultural. Empecemos por definir qué es la crónica. La crónica es una forma narrativa que expone los hechos siguiendo un orden cronológico. Eso quiere decir que la crónica va a narrar, va a describir los acontecimientos siempre bajo un orden temporal, bajo un orden cronológico. La palabra crónica viene del latín crónica, que a su vez se deriva del griego crónica biblios, que quiere decir libros que siguen el orden del tiempo. En otras palabras, la crónica siempre va a seguir un orden temporal, un orden cronológico para relatar o narrar los acontecimientos. Por otra parte, la crónica se emplea en la prensa periodística, es decir, en el periodismo. La interpretación que se hace de la crónica es subjetiva y muy personal. Se narra desde el lugar de los hechos, generalmente los acontecimientos que ocurren dentro de una crónica. Expone hechos en un orden cronológico, es decir, en una línea de tiempo. También es una forma narrativa histórica. Veamos ahora un poco sobre los orígenes de la crónica. Número uno, primeros intentos. Las pinturas rupestres son los primeros intentos de crónica, pues el ser humano usaba las paredes de las cuevas o cavernas para dibujar o retratar mediante imágenes las historias que vivían ellos día con día, ¿no? Ellos relataban, contaban los acontecimientos que vivían a través de imágenes. De igual forma están los jeroglíficos como primeros intentos de crónica, pues los jeroglíficos se servían de símbolos, de imágenes para poder relatar o contar acontecimientos. De igual forma están las tablillas de registro. Estas tablillas eran hechas en base a arcilla y en ellas se escribía o se retrataba o se relataba acontecimientos a través de símbolos. Entonces, estas son las primeras muestras de los primeros intentos de la crónica. Continuamos viendo los orígenes de la crónica. Número 2. Edad Media. En esta etapa surge el scriptorium monarcales. ¿Eso qué quiere decir? Que la escritura tenía un lugar privilegiado, un espacio principal donde llevarse a cabo. Generalmente eran los monasterios y estaba liderado por la Iglesia Católica. Es decir, los religiosos de ese tiempo podían llevar a cabo redacciones a mano generalmente, ¿no? Y contaban acontecimientos o relataban acontecimientos, continuando así el origen de la crónica. Orígenes de la crónica. Número 3. Cronistas de las Indias o cronistas de América. Finalizando la Edad Media en Europa, llega a América Cristóbal Colón. Al llegar a este territorio, él observa y se maravilla con todo lo que ve. Por lo tanto, decide redactar, decide escribir, decide retratar todo aquello que va observando a su paso y posteriormente envía todos esos informes a España. Por lo tanto, el primer cronista americano es Cristóbal Colón, seguido de Américo Vespucio, quien diseñó los mapas del nuevo continente. Posteriormente tenemos a Hernán Cortés, otro cronista y conquistador español que conquistó las tierras de lo que hoy es México. Posteriormente también podemos ver a Fray Bartolomé de las Casas como otro cronista. Entonces, estos cuatro personajes son ejemplos de cronistas en América. Escribieron y retrataron todo lo que observaban a su paso y todo lo que ellos veían día a día, escribían, relataban, retrataban y esto se conoce como crónicas. De igual manera tenemos al cronista el Inca Garcilaso de la Vega. Este cronista es muy especial ya que es uno de los pocos cronistas que tiene origen nativo, pues su madre era nativa y su padre era de origen español. La obra más destacada que tiene este cronista titula Comentarios Reales. Esta es la obra que estará en análisis en este curso. Por lo tanto, conoceremos un poco más del Inca Garcilaso de la Vega y la obra Comentarios Reales en el momento en el que nos toque hacer el análisis respectivo de la obra. Ahora veamos las características de la crónica. Número 1. Temporalidad.
La crónica presenta siempre una narración en orden temporal o en orden cronológico. Número 2. Testimonialidad. El cronista utiliza la observación para posteriormente grabar, redactar o escribir todo aquello que observa en cuanto a acontecimientos. Número 3. La crónica es de género mixto, es decir, en una crónica nos vamos a encontrar información y opinión del cronista, por lo tanto es de género mixto. Número 4. La crónica siempre usa un estilo pulido. ¿Eso qué quiere decir? Que usa recursos estilísticos para que el lenguaje se lea de alguna manera elegante. También presenta claridad, sencillez y precisión en la redacción. Número 5. Una crónica es de estructura libre. Por lo general presenta solo un título y un cuerpo, es decir, se coloca un título y se comienza a narrar o redactar todo aquello que uno va observando. Número 6. Ética en la redacción. Una crónica siempre debe mantener la ética en cuanto a redacción. Mantiene la objetividad. No se permite la parte subjetiva en una crónica, es decir, redacta, relata tal cual está observando los acontecimientos el cronista. Tipos de crónica. Existen dos tipos de crónica. Número 1. Crónica literaria. Maneja un tono mucho más personal, la narración es espontánea, la percepción de la realidad es personal y predomina la subjetividad. En otras palabras, el cronista que realiza una crónica literaria se permite vertir su opinión personal. También puede alterar ciertos elementos de la realidad que está observando de acuerdo a su conveniencia personal. Por lo tanto, la crónica literaria es subjetiva porque está sujeta precisamente a la realidad que quiera presentar el cronista. Número 2. Crónica periodística. Este tipo de crónica se diferencia de la crónica literaria en el sentido de que el cronista debe retratar o redactar de manera fiel los acontecimientos que está observando o que está viviendo. Por lo tanto, este tipo de crónica sigue una estructura más o menos rígida y la cual consiste en lo siguiente. Número 1. La estructura de la crónica periodística tiene una entrada que presenta una apertura precisa y atractiva. Es decir, es como una introducción en la cual no se divaga, el cronista no divaga y tiene que ser atractiva, tiene que atrapar al lector, por ese motivo se conoce como entrada. Número 2. Tiene un cuerpo, el cual brinda un informe detallado y secuencial. La parte del cuerpo se centra en narrar, en describir, en detallar todo lo que está observando el cronista o lo que está viviendo, de manera secuencial, en un orden cronológico o en un orden temporal. Número 3. Tiene una conclusión que presenta un comentario que invita a reflexionar. Si bien es cierto que la crónica periodística es mucho más objetiva que la crónica literaria y no permite opiniones que pueda vertir el cronista, sí permite un comentario final, un comentario de cierre en la parte de la conclusión, y este comentario que hace el cronista es para invitar a realizar una reflexión al lector sobre todo lo que ha leído en esa crónica. Por lo tanto, estos son los detalles de la crónica periodística. Muy bien, eso ha sido todo en cuanto a la crónica. Espero que haya sido un tema agradable y bueno, conmigo será hasta una próxima entrega.